Equilibrio dinámico, plano inclinado. Dos masas unidos por una cuerda y con movimiento uniforme. En este caso tenemos una figura que representa una masa 1 de 3 kilogramos que se encuentra sobre una superficie sin fricción y con un ángulo de 40 grados. Va a ser estirada por medio de una cuerda ligera a la cual se encuentra unida en el otro extremo una masa 2. Se nos pide determinar el valor de la masa 2 capaz de mantener este sistema moviéndose con velocidad constante. Lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo que se encuentra en el plano inclinado. También vamos a orientar ese plano cartesiano con la misma inclinación que el plano inclinado. Es decir, el eje X va a ser paralelo a la superficie del plano inclinado y el eje Y va a ser perpendicular a la misma. Enseguida determinamos las fuerzas que están actuando sobre esa masa en el plano inclinado. Tenemos que tiene peso, una fuerza que siempre está presente, e independientemente de la orientación del plano cartesiano, el peso siempre va dirigido verticalmente hacia abajo, como se muestra en la figura con el vector de color morado. Tenemos que está apoyado en una superficie y la fuerza de reacción pues es una normal que es perpendicular a esa superficie. También tenemos que hay una cuerda del lado derecho y hacia allá está orientada la tensión de la misma. Nos damos cuenta que el vector peso está en el tercer cuadrante de ese plano cartesiano. No podemos dejarlo ahí, tenemos que referirlo hacia los ejes X y Y para poder hacer operaciones. También sabemos que el ángulo del plano inclinado se repite sobre el peso, pero entre este vector y el eje vertical, el eje Y. El peso, estando en ese cuadrante, estaría orientado sobre los ejes X y Y de la siguiente manera. En X hacia abajo y en Y también dirigido sobre el eje vertical hacia abajo. Nos falta determinar el diagrama de cuerpo libre sobre la masa 2, la masa que está colgando en el extremo de la cuerda. Únicamente existen dos fuerzas, una que siempre está presente y corresponde al peso 2, y debido a que la masa 2 está unida a una cuerda en la parte superior, hacia allá se orienta también la tensión. Vamos a solucionar este ejercicio trabajando con el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 y estableciendo la ecuación en el mismo. De esta forma, tenemos que la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. Tensión, vamos a sumar el peso 2, pero con signo negativo, y lo igualamos a 0 porque está descendiendo con velocidad constante, está en equilibrio dinámico. Tensión menos W2 igual a 0, tensión igual a W2, pasa al otro lado con signo positivo, al otro lado de la ecuación, y sabemos que el peso se calcula como el producto masa-gravedad, en este caso masa 2 por gravedad. La gravedad que está multiplicando a la masa 2 pasa dividiendo a la tensión. Y aquí nos damos cuenta que podemos calcular el valor de la masa 2, que es lo que nos están pidiendo, si conociéramos la tensión. ¿De dónde podemos sacar la tensión? Bueno, la tensión, debido a que está producida por una cuerda que tiene también amarrada la masa 1, precisamente vamos a trabajar con la ecuación en el eje X de la masa 1. La sumatoria de fuerza en X también es igual a 0, porque sube con velocidad constante. A la tensión le vamos a sumar ahora con signo negativo el peso en X, porque va en dirección contraria, es negativo, y lo igualamos a 0. De tal forma que tensión menos WX igual a 0, el WX que está restando pasa al otro lado sumando con signo positivo. Y en este caso en particular, por tratarse del ángulo del plano inclinado, tenemos que la tensión, siendo igual al componente X, dicho componente X se calcula como el producto masa por gravedad por el seno del ángulo del plano inclinado, es decir, 3 kilogramos por 9.8 metros al segundo cuadrado por el seno de 40 grados. Esto nos da 18.9 newton. Con este valor ya nos podemos regresar a la ecuación que dejamos pendiente de la masa 2. Necesitábamos la tensión, sustituyendo ese valor sería 18.9 newton entre 9.8 metros al segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad y nos da 1.9 kilogramos. El resumen de todo esto está aquí en esta serie de figuras. Primero teníamos la original con lo que se nos pedía, posteriormente dibujamos nuestro plano cartesiano inclinado, después determinamos que sobre la masa del plano inclinado había tres fuerzas, peso vertical,
tensión orientada hacia la cuerda y normal perpendicular a 90 grados de la superficie. Nos dimos cuenta posteriormente que el ángulo del plano inclinado se repetía entre el peso y el eje vertical. Proyectamos los componentes X y Y del peso en el plano cartesiano inclinado. No podíamos dejar el peso en el tercer cuadrante porque ahí no lo puedo sumar directamente. Y por último, determinamos el diagrama de cuerpo libre sobre la masa 2, que nada más tenía dos fuerzas. Una cuerda en la parte superior que ejercía una tensión y el peso que siempre está presente. Y sobre la masa 2, pues sería el peso 2. Nos fuimos con la ecuación de la masa 2 y nos dimos cuenta que la tensión sobre gravedad me permitiría encontrar ese valor de masa 2. La tensión la tuvimos que encontrar en la ecuación de la sumatoria de fuerza en X para M1. Era exactamente igual al componente X del peso, debido a que este sistema no tiene fricción. Sustituimos su valor y nos dio un valor de masa 2 de 1.9 kilogramos.